Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar principio a otra lección, a otra enseñanza de la palabra del Señor, que la vamos a encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 7 y el capítulo 8. El título de la enseñanza en esta mañana se titula El juicio de Dios, el gran diluvio. Y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 7, del 5, 17, 19 y 23, y luego pasa de Génesis 8, 1, 3, 15 y 17. Muy bien, ese es el título y las lecciones que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes de dar principio, vamos a orar, ¿verdad? Voy a orar para que el Señor sea el que me ayude a poder transmitir esta enseñanza a través de Facebook. Amén. Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder transmitir esta enseñanza, Señor. Gracias te doy, Padre, y te suplico que cada persona que oiga esta enseñanza, que toque su corazón, Señor, porque ese es el propósito de enseñar la palabra de Dios, que Dios toque corazones, aleluya, para que el Señor tenga, Señor, misericordia de cada uno de nosotros. Y a usted, Señor, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien. A Dios los bendiga. Ya saludamos, aleluya. Dios bendiga a cada iglesia, a cada pastor que nos conocen y que conocemos, aleluya. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Bueno, el título es El juicio de Dios, el gran diluvio, y la verdad central se encuentra o dice de la siguiente manera: Dios es justo para detener la maldad mediante su juicio. El versículo clave se encuentra en 2 de Pedro 2:5 y dice: Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guiado a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien, el primer inciso se titula Salvos en el arca, y luego en el inciso A vamos a ver la vida de personas y animales fueron preservadas, que quiere decir que esas vidas Dios las quería para que se siguiera, ¿verdad?, continuando, ¿verdad?, la creación de la tierra. Dios ordena y Noé obedece. Muy bien, los primeros versículos se encuentran en la palabra de Dios, salvos en el arca, y los primeros versículos es capítulo 7, del 1 al 4, y le voy a dar lectura a la palabra del Señor, de la cual se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y el 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Gloria a Dios. Hemos mirado a través de la lección que estuvimos mirando la semana pasada, que en los versículos, en el capítulo 6 de Génesis, Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre. Arrepentido quiere decir que le había dolido, ¿verdad?, haber hecho al hombre de la manera que se estaba portando en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6
que no había ni aún siquiera uno que hiciera el bien. Pero gracias a Dios, entre todos hubo una persona, ¿verdad?, que se llamaba Noé, en la cual Dios, aleluya, le habló a Noé para que él, aleluya, tuviera, ¿verdad?, la oportunidad, ¿verdad?, de hacer una arca, ¿verdad? Y durante el tiempo que él estuvo haciendo el arca, esto lo estuvimos viendo el domingo pasado, él estaba predicando y le estaba diciendo, ¿verdad?, que el mundo se iba a terminar en agua, que ese era el juicio que Dios iba a mandarle, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad?, de la tierra. Pero era muy difícil, ¿verdad? Miramos la semana pasada, creer, aleluya, lo que Noé estaba predicando, porque en aquellos tiempos no había llovido, ¿verdad? Entonces por eso dudaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Noé, por fe, ¿verdad?, empezó a hacer el arca. Y eso es la manera que nosotros debemos de hacer, por fe, dar principio a hacer alguna cosa que Dios nos haya mandado, ¿verdad?, hacer. Dios le habló y Dios le mandó que hiciera esta arca, aunque no había, repito, no había llovido, pero aún sin embargo, él por fe actuó. Y eso es como dice la palabra, nosotros ya no andamos por vista, pues, y gloria a Dios, sino andamos por fe, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que a las personas que no conocen, ¿verdad?, de Dios, piensan que las cosas que nosotros estamos haciendo no tienen, ¿verdad?, ningún sentido, ¿verdad?, porque empezamos a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, cuando no hay, ¿verdad?, nada. Pero eso es la fe que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando principiamos un trabajo, especialmente en el trabajo del Señor, ¿verdad?, lo principiamos en cero, ¿verdad? Pero después Dios, ¿verdad?, viene trayendo bendición, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Bueno, esa es una introducción a la palabra del Señor, de los versículos o a la enseñanza que miramos, ¿verdad?, la semana pasada, pero ahora miramos que ya el juicio, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, el gran diluvio ya estaba, ¿verdad?, a las puertas, aleluya, y ya le había dicho a Noé, ¿verdad? Dios consideró a Noé como un hombre justo, ¿verdad?, de él. Ya lo miramos en Génesis 7:1, donde dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué tremendo, ¿verdad? Dios miró, ¿verdad?, a Noé justo delante de esta generación mala. Pues sí, gloria a Dios. Esto fue el resultado no de una vida perfecta, sino de la fe de Noé en Dios. La fe de Noé, sin embargo, no fue simplemente una actitud del corazón. Lo condujo a la acción de fe cuando fue ordenada por Dios a construir una arca. En él siguió las instrucciones. Más tarde, ¿calmo? Ok. Sí, hermanos, la obediencia, ¿verdad?, de Noé fue muy importante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya, que el mandato de Dios, ¿verdad?, fue que se hiciera esa arca, ¿verdad? Y luego después, ¿verdad?, construyó el arca para salvar a su familia. Hubo esto sin ninguna evidencia de un diluvio, ¿verdad?, venidero,
excepto el anuncio que Dios le había hecho a Noé, que iba a venir una lluvia, un diluvio grande, que era un poco imposible, ¿verdad?, creer, porque en aquel tiempo no había, ¿verdad?, habido ningún, ¿verdad?, lluvia. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, en el libro de Juan 16:16, y dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En todo está en creer. Como lo dije al principio, hay que empezar algo por fe, ¿verdad?, sin saber, ¿verdad?, que hay algo, porque Dios, ¿verdad?, en la creación del mundo hizo al mundo sin ninguna materia, ¿verdad?, la hizo solamente con la palabra, ¿verdad?, y nosotros, ¿verdad?, por fe, aunque no tengamos, ¿verdad?, la oportunidad. Por un ejemplo solamente le voy a dar rápido, ¿verdad?, a usted, ¿verdad?, ojalá que sí tenga trabajo, pero si alguna vez no tuvo trabajo, usted puede decir: para mañana voy a ir a trabajar, ¿verdad?, aunque todavía no tenga el trabajo. Esa es la fe. Y Noé hizo el arca por la fe, sin preguntarle a Dios, ¿verdad? Dios, ¿cómo voy a hacer un arca si nunca ha llovido? ¿Cómo voy a hacer un barco si nunca llueve, ¿verdad? Pero él no preguntó, ¿verdad? Él solamente obedeció a Dios, ¿verdad? Dios le dio los datos, ¿verdad?, y le dio las medidas, ¿verdad?, que como debería ser aquel barco, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad?, él se fue por las medidas que Dios le dio. Lo vimos la semana pasada, que el barco fue hecho de cobre, una madera muy maciza, muy fina, mejor, ¿verdad?, que la del Titanic. ¿Recuerda usted el Titanic, verdad?, que dijeron que el Titanic nada lo iba a detener y nunca se iba a hundir ese Titanic, iba a estar siempre flotando, ¿verdad? Pero en la primera salida, en una piedra, ahí se acabó el Titanic. Pero no, esta arca que hizo, este barco que Dios le hizo, que Dios le dijo a Noé que hiciera, fue un barco fuerte, ¿verdad?, en donde iban a ir las familias de él, Noé, su esposa, sus dos hijos y la esposa de sus hijos. Ahí iban a ir en esa arca. Y no nomás eso, sino que iban a ir también, ¿verdad?, los animales, ¿verdad?, porque Dios quería que fuera perseverados los animales también, junto con la humanidad, ¿verdad?, porque el mundo iba a ser completamente destruido en agua, ¿verdad?, porque así lo había pronosticado el Señor. Y así es como sucedió. Pero Dios, aleluya, siempre, como dije la semana pasada, da muchas oportunidades. Él no manda un aviso, un juicio de repente. Siempre da oportunidad. Y en esta ocasión dice la palabra de Dios, lo vimos en la lección pasada, que le dio 120 años para que pregonara y dijera y predicara que el mundo se iba a acabar en el agua. No le hicieron caso completamente, nada, ¿verdad?, a Noé. Todo lo que le dijo, aleluya, o lo que dijo, no le hicieron caso. Muy bien, en el tiempo de la preparación estaba llegando a su fin. Más de 100 años después que se le dijo a Noé que construyera el arca, Dios declaró que en 7 días traería la inundación sobre la tierra, al afirmar que la lluvia vendría por 40 días y 40 noches. Dios usó un periodo de tiempo que aparece varias veces en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, ¿verdad? Pasó, ¿verdad?, 2 veces 40 días y 40 noches con Dios. Primero cuando recibió los 10 mandamientos y nuevamente poco después cuando el pueblo de Israel pecó al adorar el becerro de oro, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, estuvo con él en el desierto 40 días y 40 noches, donde fue tentado por Satanás. Eso lo encontramos en Mateo 4, 1 y 2. También pasó 40 días con sus seguidores, ¿verdad?, entre la resurrección, ¿verdad?, y su ascenso, ¿verdad? En otras palabras, el periodo de 40 días, ¿verdad?,
Dios lo ha usado bastante, ¿verdad? Ya lo vimos aquí a través de la palabra. Cuando Moisés, ¿verdad? Cuando los 10 mandamientos duró con Dios 40, ¿verdad? 40 días, ¿verdad? Días y noches, y lo mismo también cuando adoraron el becerro de oro. Y Jesús también estuvo orando en el desierto, si usted recuerda en Mateo, ¿verdad? 4:1, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Se fue 40 días, ¿verdad? 40 noches en el desierto, lo mencionamos el domingo pasado, en donde el enemigo lo quiso atacar. ¿Sabe usted que el enemigo está atacando, verdad? Día con día, ¿verdad? Tratando de obstaculizar, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero qué tremendo, ¿verdad? El enemigo fue con Jesús a decirle, aleluya, tienes hambre, ¿verdad? Come, haz de estas piedras, ¿verdad? Pan, ¿verdad? Pero el Señor le supo contestar con la Escritura, ¿verdad? Con la palabra, ¿verdad? No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿verdad? de Dios. Pues y gloria a Dios. Seguimos adelante, aleluya. Estamos viendo, ¿verdad? La obediencia, ¿verdad? De Noé, que fue de grande bendición para cada uno de nosotros. Dice, el tiempo de la preparación estaba llegando a su fin. Más de 100 años, ¿verdad? Después de que Noé predicara y pregonara y estuviera construyendo, ¿verdad? El arca, ahora, ¿verdad? Era el tiempo, aleluya, en la cual, aleluya, se llegó el día, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Miramos cuando ya el agua se anegó completamente, ¿verdad? Pero primeramente, ¿verdad? Miramos, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Le ordena a los animalitos, ¿verdad? Una pareja de cada uno que entraran también, ¿verdad? Al arca, en el arca que hizo le dio lugar, le dio cuarto para que cupieran todos los animalitos, ¿verdad? Lo prohibió de comida, ¿verdad? Por todos esos, ¿verdad? Días, aleluya, que iba a estar en el arca, ¿verdad? Dios provee todo, pues sí, gloria a Dios, cuando nos proponemos, ¿verdad?, hacer el trabajo de Dios. Muy bien, aleluya, la obediencia, ¿verdad? Noé fue obediente en todo lo que le ordenó, ¿verdad?, Dios. La obediencia bíblica no significa elegir qué mandatos queremos obedecer o no queremos obedecer. El rey Saúl, ¿verdad?, se le ordenó, ¿verdad?, un mandato, ¿verdad?, que es lo que hiciera. Aún sin embargo, el rey Saúl, ¿verdad?, no lo hizo, ¿verdad? Usted conoce la historia, aleluya, lo voy a mencionar solamente para mencionar que es muy importante, ¿verdad?, obedecer, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿verdad?, es bueno obedecerlo, ¿verdad? Porque si no, aleluya, hay muchas historias, ¿verdad?, como a Saúl le dijo que destruyera todo eso, ¿verdad?, todos los amalecitas, que no dejara a nadie, aleluya, completamente, pero a él se le hizo, ¿verdad?, fácil, ¿verdad?, dejar, ¿verdad?, con vida a varias personas y traerse unos animalitos, ¿verdad?, para su lugar de él. Pero Dios, que lo sabe todo, le mandó a Samuel, ¿verdad?, y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿No se te ordenó que todo terminaras, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste, verdad? Y dice, bueno, estos animalitos que me traje aquí los quiero para sacrificio a Dios. Fíjese nada más, aleluya, qué clase de mentiras, ¿verdad?, le estaba diciendo, aleluya, a Samuel, ¿verdad?, que era para sacrificio de Dios, cuando Dios le había ordenado que terminara con todos. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Estamos mirando, el mundo es destruido, ¿verdad?, en el inciso 2, ¿verdad?, la entrada al arca, ¿verdad?, y la destrucción de todos los seres vivientes, ¿verdad? Podemos mirar y podemos observar, ¿verdad?, cuando ya llegó el día del juicio, ¿verdad?, todo, aleluya, fue destruido y todo fue anegado de agua. Muy bien, pero dice la palabra del Señor, aleluya, el diluvio comenzó desde abajo, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, todas las aguas subterráneas, ¿verdad?, entraron en erupción. La palabra del Señor nos dice, aleluya, que abajo, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, hay grandes, ¿verdad?,
canales de agua, ¿verdad? En las cuales, aleluya, cuando hay temblor, ¿verdad? Todas esas aguas ahí se almacenan. Y en ese tiempo, ¿verdad? Cuando hubo el diluvio, esas cataratas de agua que había abajo, aleluya, se abrieron la tierra y eso es lo que empezó también a negar el agua. Claro que llovió bastante, con lluvia de arriba y la erupción de abajo, ¿verdad? Se juntó mucha agua, ¿verdad? Al contexto, ¿verdad? Que usted conoce, ¿verdad? La palabra, aleluya, cómo se llenó, ¿verdad? Todo el mundo de agua. Los científicos de hoy en día, aleluya, no pueden comprender, ¿verdad?, cómo se llenó tanto de agua la tierra. Ellos dicen, aleluya, en sus estudios que tienen, que si esto hubiera sido cierto, ¿verdad?, la tierra no hubiera aguantado tanta agua, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos escritura y sabemos bien, aleluya, que en el principio, ¿verdad?, todo era agua antes de que Dios, en la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo Dios, sepárense, ¿verdad?, las aguas, ¿verdad? Y a las aguas le llamó mares y a lo seco le llamó tierra. Pero todo era pura agua en aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿verdad?, sobre la faz del abismo, ¿verdad? Pero sabemos bien que todo lo que dice la palabra del Señor es verdad, ¿verdad? Sabemos que a través de los tiempos, no nomás en esta generación, sino a través de los tiempos, ¿verdad?, siempre han querido obstaculizar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero lo que está escrito en la palabra del Señor está escrito para nuestra propia beneficio, puede decir gloria a Dios. Seguimos adelante, ¿verdad?, en esta mañana, y dice la palabra del Señor, aleluya, el agua de arriba cayó cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se imagina usted las cataratas de los cielos abiertas? Cayó toda el agua sobre la tierra y el agua, más el agua de abajo, ¿verdad?, hizo bastante, aleluya, bastante agua, ¿verdad? En un acto final de preparación divina, Dios, ¿verdad?, enseñó a Noé, encerró a Noé y a su familia y a las parejas de animales en el arca, aunque algunas traducciones se refieren a Dios cerrando las puertas, ¿verdad?, del arca, ¿verdad?, o del barco, ¿verdad? El texto original se menciona a la puerta de un momento más importante aún. Noé y su familia estaban a salvo porque fueron encerrados por el poder de Dios mismo, que había conmovido el plan de rescate a Noé y a su familia. Ya Dios había provisto, ¿verdad?, el rescate para Noé y para su familia, aleluya, que ellos iban a estar a salvo, ¿verdad?, en ese gran diluvio, aleluya, que hubo, aleluya, en esa grande agua, ¿verdad?, que hubo. Pero Dios, aleluya, supo cómo, ¿verdad?, salvar esa familia, ¿verdad? Ya lo mencioné, ¿verdad?, a Noé y a su esposa, a sus 2 hijos y a la esposa de sus hijos, y todos los animalitos, ¿verdad?, fueron salvos. Muy bien, dice la palabra del Señor, aleluya, y en el versículo 17, durante 40 días las aguas del diluvio crecieron, ¿verdad?, hasta que eventualmente cubrieron, ¿verdad?, todas las montañas, ¿verdad?, más de las montañas más altas. No obstante, el plan de Dios de mantener, ¿verdad?, el de las personas y ejemplares de toda la especie animal resultó exactamente como Él lo prometió. Dios había, ¿verdad?, instruido a Noé que se construyera un barco que mantuviera, ¿verdad?, de materiales, ¿verdad?, dimensiones, ¿verdad?, que permitieran, ¿verdad?, flotar, ¿verdad?, sobre el rápido crecimiento de las aguas, ¿verdad? Estaba de arriba como la profundidad. Pues sí, gloria a Dios. En Génesis 7:21 repite nuevamente la verdad de que todo ser humano y animal, excepto aquellos que el arca perdería la vida en el diluvio.
tal como lo anunció que lo haría. Dios juzgó el pecado poniendo fin a la vida, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Hay una escritura que está en Romanos 6:23, dice, aleluya, porque la paga del pecado, ¿verdad? Es muerte. Puede decir gloria al Señor, y en realidad esa es una grande verdad. El pecado, aleluya, es muerte, más la dádiva en Cristo Jesús es vida, y es vida eterna. Puede decir gloria al Señor. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor más adelante, aleluya. Dice en Génesis 7, 21, 24, repite nuevamente la verdad de que todo ser humano y animal, excepto aquellos en el arca, perderían la vida en el diluvio, tal como lo anunció que lo haría. Dios juzgó el pecado poniendo a fin la vida, ¿verdad? El arca como el único medio de salvación de la destrucción universal del diluvio sirve como una poderosa ilustración de la salvación disponible solo a través de Jesucristo. Así como todas las cosas se sometieron a Dios, ¿verdad? En los días de Noé fueron destruidos en el diluvio. Todos los que acepten la obra de Jesucristo en su muerte y resurrección enfrentarán la mayor destrucción. Todos los que no acepten, ¿verdad?, a Jesucristo, ¿verdad?, también van, ¿verdad?, a experimentar, ¿verdad?, la destrucción, ¿verdad?, que va a haber, porque así como hubo un juicio, ¿verdad?, en Noé, también va a haber un juicio al final, pero este juicio va a ser diferente, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios. Este juicio se va a terminar, ¿verdad?, en fuego. Puede decir gloria a Dios. Ha habido muchas ilustraciones, ¿verdad?, en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, aún, aleluya, Hollywood, ¿verdad?, en sus películas que ha hecho, ¿verdad? Hay una película que hace unos 10 años más o menos salió, y creo que la película se llama Volcano, ¿verdad?, en donde enseñan, ¿verdad?, que debajo del Parque MacArthur, ¿verdad?, salen unas llamas de fuego de debajo de la tierra, ¿verdad? Y me pregunto yo, ¿verdad?, cómo es que aún las personas que no conocen a Dios, ¿verdad?, están tratando de dar una idea, ¿verdad?, a la humanidad de la manera que este mundo se va a terminar en fuego. Pero usted y yo, no se preocupe, aleluya, porque para allá entonces, ¿verdad?, nosotros ya vamos a estar con Cristo. Viene el rapto y nos levanta el Señor y estaremos allá, ¿verdad? Esa es nuestra arca, ¿verdad? Jesucristo, aleluya. Todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón va a tener vida eterna. Es una promesa, ¿verdad?, del Señor. Muy bien, seguimos adelante con la palabra de Dios, aleluya. Esta mañana está hermosa, aleluya. Dice la palabra del Señor más adelante. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Parte 3, aleluya. Dios se acordó de Noé, ¿verdad? Son escrituras, aleluya, que están en la palabra del Señor que estamos mirando en esta mañana, ¿verdad? Que hay una manera para poder ser salvos del diluvio, ¿verdad? Toda persona que desea la salvación eterna debe entrar personalmente en el plan de salvación de Dios, decidiendo por sí mismo seguir a Cristo, que tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Cuando anduvo Jesús, ¿verdad?, aquí en la tierra, Él anduvo predicando con sus discípulos, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad?, predicando a una grande multitud, ¿verdad? Miraron que varios discípulos se fueron, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, esto lo encuentra en Juan 6:68. Juan 6:68 le dicen los discípulos: se han ido todas las personas que están aquí a nuestro lado, no hay nadie. Y Jesús le dice: ¿queréis ir vosotros también? Y muy, ¿verdad?, encarecidamente un discípulo le dice, ¿verdad?, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde podemos ir? ¿Puedes leer? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida, ¿verdad? Es la única, ¿verdad?,
es la única manera, es la única salvación que hay, ¿verdad? En Cristo Jesús. Muy bien, dice la palabra de Dios en el 3, ¿verdad? Dice, Dios se acordó de Noé. Puede decir gloria a Dios. Cuando dice Dios, la Biblia dice en varias ocasiones, ¿verdad? Que Dios se acordó, perdón. Esto no significa, ¿verdad?, que Dios se había olvidado. No, nada de eso. A Dios no se le olvida nada, puede decir gloria a Dios. Pero lo que significa que dice que Dios se acordó, ¿verdad? Es que dice que es la hora que Dios bendice a las personas, y Dios bendice a las personas y cumple las promesas que le ha hecho. Por ejemplo, Dios se acordó de las oraciones de Abraham, ¿verdad? O quiere decir que Dios, ¿verdad?, le contestó las oraciones de Abraham. ¿Cuáles eran las oraciones de Abraham? Las oraciones de Abraham eran por su sobrino Lot, ¿verdad?, para que fuera salvo también de Sodoma y Gomorra. Otras dos ciudades también que el Señor las destruyó. Usted conoce historia, ¿verdad? También esta la destruyó en fuego, pues y gloria a Dios. También por causa de la maldad del hombre. Pero Dios le oraba, ¿verdad? Abraham le oraba a Dios que salvara a su sobrino Lot, ¿verdad? Y Dios se acordó, o mejor dicho, Dios, aleluya, lo bendijo a Abraham, ¿verdad?, sacando a Lot de ese lugar. Dice otra palabra en Génesis 30, 22, dice, Dios se acordó de Raquel, aleluya. Raquel, que era una dama estéril, ¿verdad?, que no, aleluya, había podido tener familia, y esta dama le había orado a Dios por mucho tiempo, y Dios se acordó de Raquel. Cuando dice Dios se acordó, es que Dios ya la iba a bendecir, ¿verdad?, para que ella pudiera tener familia. Todo lo que usted le pide al Señor, tarde o temprano, Dios, aleluya, se lo concede. Dios se acordó de Noé, como dicen los primeros versículos, capítulo 8, perdón, se acordó de Noé y las criaturas, ¿verdad?, a bordo del arca, que hizo, ¿verdad?, hizo que un viento, ¿verdad?, grande, ¿verdad?, secara, ¿verdad?, toda la tierra de un momento a otro, ¿verdad? Por eso le voy a leer el versículo 8 y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar a Dios, hizo pasar a Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, ¿verdad? El poder de Dios, que para poder secar la tierra, para que Noé, ¿verdad?, pudiera bajar, ¿verdad?, a la tierra, ¿verdad? Dice que Dios, aleluya, se acordó de Noé. Pues muy bien, en el versículo 2 dice, Dios también revistió los procesos de que ocasionaría el diluvio. Dentro de tanto, el flujo de aguas subterráneas y la lluvia del cielo, ¿verdad?, 5 meses después de que comenzó el diluvio, las aguas se retiraron. Lo suficiente para el arca pudo reposar sobre los montes, ¿verdad?, de lo que es hoy Armenia, ¿verdad? Armenia es un lugar, ¿verdad?, lejos, aleluya, que si usted lo ha mencionado, todos lo hemos oído mentar, aleluya, es un lugar que es lejos, ¿verdad?, Armenia. Dice, 10 semanas después, en las cimas de otras montañas se describieron como islas en el agua. Queriendo saber la condición de la tierra, Noé envió a un cuervo que fue y regresó, pero no trajo ninguna evidencia de que estuviera seco fuera. Ya después de todo el tiempo que él estuvo ahí, mandó a un cuervo para que viera a ver si estaba, ¿verdad?, ya no había agua, pero regresó, pero no encontró, ¿verdad?, evidencia, aleluya, de ninguna, ¿verdad?, que hubiera, ¿verdad?, que hubiera tierra seca.
Y dice la palabra del Señor, después, ¿verdad?, envió la paloma. No encontró lugar donde pasar, pero él enviada nuevamente 7 días después, trajo una hoja de olivo en el pico. Esto le sirvió de evidencia a Noé de que el agua se había secado casi por completo. La hoja del olivo desde entonces se ha considerado como un símbolo de paz para la raza humana. Cuando Noé envió a la paloma una tercera vez, 7 días más tarde, la paloma no regresó. Noé finalmente dio el paso a quitar la cubierta del arca para mirar por él mismo la superficie del suelo. Y fue la evidencia del gran poder de Dios. Él había traído el diluvio, pero también lo había terminado. Muy bien, estoy para finalizar, ¿verdad?, en esta mañana, pero siempre me ha gustado enviar saludos. Dios los bendiga, ¿verdad?, a pastores que conocemos y nos conocen, aleluya. Gracias, ¿verdad?, por seguir orando, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya. Nosotros también estamos orando por ustedes para que el Señor, ¿verdad?, les ayude a seguir adelante. No es fácil, ¿verdad? El trabajo del pastor no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Dios les bendiga, pastores Rubén y Rosemary Delgado, aleluya, que pastorean la iglesia Centro Cristiano Fuente de Vida en North Hollywood. Que Dios los siga bendiciendo y les dé fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Dios bendiga a cada pastor, ¿verdad?, que conocemos, aleluya. Dios bendiga también sus congregaciones, ¿verdad?, para que Dios los siga adelante. Dios bendiga también, ¿verdad?, a personas, ¿verdad?, miembros de la iglesia que conocemos por mucho tiempo, aleluya. Nuestro hermano Julio, ¿verdad?, nuestro hermano Pedro Mengíbar, Dios le bendiga en esta mañana. Todavía, aleluya, mandamos saludos a nuestra hermana Marina. Todavía seguimos orando por usted, por la familia Melgar. Hermana Marina, Dios la bendiga, y me saluda el hermano Hernán, ¿verdad?, que nosotros siempre oramos por ustedes. Que Dios les siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? Sigamos orando, ¿verdad?, por los enfermos, ¿verdad? Sabemos que ahorita, ¿verdad?, está enfermo, ¿verdad?, nuestra hermana Benavides, ¿verdad? Seguimos orando por ellos. Ayúdenme a orar, ¿verdad? También por allá en Oklahoma, ¿verdad? También se encuentra la familia Espinosa, que el hermano Melquiades, ¿verdad?, también se encuentra delicado de salud. La distancia, aleluya, no importa. Para Dios no hay distancia, ¿verdad? Como puede estar aquí, podemos estar allá, y la oración de todas maneras llega a esos lugares. Durante la semana, ¿verdad?, hablaba con un hermano, ¿verdad?, que conocemos por muchos años, que también me pidió oración, ¿verdad?, por una dama, aleluya, que nosotros conocemos por muchos años, que los doctores, aleluya, no le dan muchos días de vida. Los doctores le dan 4 o 5 días de vida, no lo sabemos, pero yo en el teléfono le dije a este varón, ese hermano, le dije: hermano, nosotros conocemos a Dios. Los diagnósticos de los doctores, aleluya, todavía falta el diagnóstico, ¿verdad?, que Dios da. El diagnóstico de los doctores está bien, pero el último diagnóstico, la última palabra la tiene Dios. Le dije: vamos a orar por esta dama, ¿verdad?, que el Señor, aleluya, de ahí donde ella está, en ese lugar, ¿verdad?, de emergencia, Dios la puede sanar. Yo tengo la confianza que Dios la sane. Ayúdame a orar, ¿verdad?, por estos enfermos, ¿verdad?, que están, aleluya. Yo sé que Dios los va a sanar, ¿verdad?, porque para Dios no hay nada imposible. Muy bien, seguimos adelante, aleluya, y dice la palabra del Señor, la salida del arca, ¿verdad? Es la salida del arca. Dios pone, ¿verdad?, fin al diluvio, se acabó el diluvio, la salida a hoy del arca, aleluya. Muy bien, ya salieron, ¿verdad?, del arca. Después
de que las aguas se secaron, Dios le dijo a Noé que saliera de la embarcación con toda su familia, que dejara que saliera todas las criaturas, ¿verdad? Que había llegado el momento de repoblar la tierra, era el momento de volver a repoblar la tierra con todas las formas de vida que había, ¿verdad? Donde había muerte durante el diluvio. Dios usó un lenguaje similar a las instrucciones que le había dado a su creación en el principio. Noé y su familia obedecieron el mandamiento de Dios y salieron del arca. Todos ellos salieron, todos los animales y aves listos para llenar la tierra con sus respectivas especies. Dios se mantuvo una promesa de preservar la vida humana y animal mientras juzgaba a un mundo pecaminoso. Después de haber juzgado, ¿verdad?, a un mundo, ¿verdad?, que le dio precisamente, aleluya, 100 años, más de 100 años le dio oportunidad, ¿verdad?, a que la gente, ¿verdad?, se arrepintiera de sus malos caminos, pero aún las personas no se arrepintieron, ¿verdad? Cuánto, ¿verdad?, tiempo, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, nos ha hablado, ¿verdad?, a través de la palabra, que Jesucristo, ¿verdad?, va a venir, y muchos, ¿verdad?, le tienen por tardanza, aleluya. Pero voy a terminar con esto en 2 de Pedro, ¿verdad?, capítulo 3, aleluya, del versículo 10 en adelante, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, ¿verdad?, serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Como dije al principio, ¿verdad?, en esta ocasión, en este juicio, ¿verdad?, el juicio va a ser en fuego, aleluya. Y eso, lo repito una vez más, aleluya, eso nosotros no vamos a estar, ¿verdad? El Señor nos va a levantar. Muchas personas dicen, desde que estoy oyendo que el Señor va a venir, y no ha venido, aleluya. Pero en la 2 de Pedro, ¿verdad?, capítulo 9, dice de la siguiente manera, se lo voy a leer: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento. Ahorita, ¿verdad?, las puertas, ¿verdad?, están abiertas. Solamente si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ¿verdad?, es un buen tiempo, aleluya, que usted, aleluya, acepte a Cristo, aleluya, para que Dios, aleluya, tenga misericordia, ¿verdad?, de usted, aleluya. Si usted no va a ninguna iglesia, ¿verdad?, en cualquier lugar que usted me escuche, aleluya, aquí o México, aleluya, vaya a una iglesia, busque un lugar, ¿verdad?, donde pueda alabar y glorificar el nombre de Dios, y va a ver usted, ¿verdad?, el cambio que Dios puede hacer en su vida. Bueno, este ha sido, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. Esto ha sido la clase, ¿verdad? Estuvo hermosa, aleluya, en donde Noé fue salvo en el arca, ¿verdad? Y no de las personas, no más las personas, y los animales también les perseveró la vida, y Dios ordenó y Noé obedece, ¿verdad? El mundo es destruido en agua, la entrada al arca, ¿verdad?, ya la miramos, ¿verdad?, y la destrucción de todos los seres vivos, aleluya. Pero Dios, aleluya, allá donde él estaba, Dios se acordó de Noé, ¿verdad?, y aleluya, lo bendijo grandemente. Dios puso fin al diluvio y la salida del arca, aleluya. La semana que viene, ¿verdad?, tendremos otra clase, ¿verdad?, otra lección hermosa. Estamos en el libro de Génesis, aleluya, el primer libro de la palabra del Señor, en la cual, aleluya, nos gozamos grandemente. Toda la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil, ¿verdad?, para enseñar, para instruir, ¿verdad?, en justicia. Y toda palabra de Dios, ¿verdad?,
es palabra del Señor. Dios les bendiga, ¿verdad? En esta mañana, que el Señor los siga bendiciendo y no olviden, ¿verdad?, de orar por sus servidores, aleluya, para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Padre, que me has dado de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, a través de este video, de estas redes sociales, aleluya, esperando que esta palabra llegue a personas que no conocen la palabra. Y las personas, gracias, ¿verdad?, por cada uno de ustedes que apoyan, ¿verdad?, este ministerio, escuchando esta enseñanza. Les damos las gracias a usted, aleluya, esperando que siga adelante, aleluya, en los caminos de Dios, aleluya. Dios es grande, ¿verdad?, y Dios lo va a bendecir grandemente. Que el Señor le bendiga, aleluya, y si el Señor lo permite, ¿verdad?, me escuchan o me miran, ¿verdad?, el siguiente domingo. Dios les bendiga.